Un saludo, amigos. Tenemos delante estas parábolas de la misericordia del capítulo 15 de San Lucas. Sin duda una maravilla. Yo creo que es de los evangelios que en mi vida sacerdotal yo más he hablado sobre ellos y más he predicado. La verdad es que uno se siente desbordado ante tanta riqueza como tiene este evangelio. Es la oveja perdida en el desierto, la dracma, la moneda perdida en la casa y el hijo perdido. Quizá por eso se llama así, ¿no? Por estas tres pérdidas, aunque quizá fuera mucho más acertado llamarle del Padre bueno, del Padre misericordioso. Yo creo que con este evangelio, con este capítulo de Lucas, es suficiente para entender todo lo que Jesús ha venido a hacer y todo lo que ha venido a traer. Solo quiero dar algunas ideas, no tanto para explicar el evangelio, que no es mi intención nunca, sino que es más bien dar unas ideas para que a raíz de estos evangelios podamos vivir la liturgia del domingo, que nos puedan servir para nuestra vida. Y no ordenadamente hoy, porque me desborda tanto la materia que no sabe uno por dónde empezar. Lo primero, una consideración sobre el pecado. El pecado es perderse en una zona de muerte. La oveja se pierde en el desierto y un animal tan manso, tan indefenso, lo normal es que muera y muera pronto en el desierto. La dracma es una moneda griega, pero equivale a un denario. En la época de Jesús, el denario es el sueldo de un día, porque era lo que más o menos se podía gastar un día en las necesidades de la comida. Por lo tanto, era lo necesario para vivir. Perder esa moneda es perder lo necesario para vivir. Y también el hijo perdido, que se ve en esa situación de acabar comiendo con los cerdos y acabar perdido, ¿no? Estas situaciones nos están indicando que el pecado nos introduce en una zona que nos lleva a la muerte. El alejamiento de Dios nos lleva a la muerte. Y a la vez que si no hay una intervención desde fuera, si no hay una intervención de un tercero, si no hay la intervención del pastor, es imposible salir de esa situación en la que nos hemos metido, de esa situación de pérdida, de pecado. Pero también con la conciencia de que en esa situación somos buscados meticulosamente. Igual que la mujer enciende una lámpara y busca y rebusca la moneda, así es Dios con nosotros. Nos busca meticulosamente, no para condenarnos, no para regañarnos, sino para salvarnos. En segundo lugar, diría que Dios es Padre, que esta es la relación que Dios ha querido tener con nosotros. Sería bueno que repasáramos un poco qué relación buscamos nosotros con Dios, cuál es la relación real que tú a tú mantenemos con el Señor. El Señor la que quiere es esta, es la relación de un padre y de un hijo. Dios, a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, a lo largo de las religiones, había sido descubierto como el Dios creador de todo. Crea este mundo y nos pone en él a nosotros. Nos ha dado todas estas cosas que hay en el mundo. No solo lo crea, sino que además es el Dios providente, el Dios protector, que cuida de este mundo y cuida de nosotros. Israel, con haber sido elegido por Dios, pero lo que había descubierto es que Dios era su protector, que estaba siempre a su lado, que los iba guiando y haciendo crecer. Pero nunca se había descubierto que Dios era Padre y quería una relación personal. Se le había llamado Padre, pero Padre en el sentido de protector, pero no Padre en el sentido de una relación personal de tú a tú con Él. Esto era impensable y esto nos lo descubre este evangelio. Y además una relación personal hijo-padre, no de un hijo más, sino hijos en Cristo, hijos en el Hijo, hijos en el Pastor. De forma que la relación que Dios Padre quiere con nosotros es la misma que tiene con su Hijo Jesucristo. En Él somos salvados, no como hijos que no tienen nada que ver con Cristo, sino en Él.
en Él somos redimidos, en ese Cristo total que forma la Iglesia. A mí esto me parece maravilloso y me parece que es algo como para estar pensándolo toda la vida y nunca acabar de disfrutarlo, porque nunca lo podremos entender del todo. Es una paternidad adoptiva que nos viene por pura gracia sobrenatural. Es decir, la diferencia entre una persona bautizada, que ahí por gracia recibimos esta adopción, y una que no lo es abismal. Por mucho que el bautizado pues, pueda ser mala persona y el no bautizado pueda ser una persona excelente. La diferencia es esta, el trato personal con un padre o el trato simplemente con un Dios bueno que nos protege. Bien, en tercer lugar diría, ¿cuál es el pecado de los hijos? Porque los dos tienen pecado. El bueno es el padre, el hijo pequeño y el mayor, cada uno tiene su pecado. Y conviene que los miremos y que veamos dónde nos identificamos. El hijo pequeño dice, dame mi herencia, es decir, yo quiero vivir sin el padre, quiero estar lejos del padre, me estorbas para vivir, y quiero mi herencia, quiero mi libertad, quiero hacer lo que me dé la gana. Y eso le conlleva enseguida a una ruina humana. Humanamente se ve enseguida degradado y viviendo como los animales. Y lo que le ha fascinado en ese querer vivir esa libertad son los bienes materiales, los bienes terrenos. Ha querido disfrutar tanto de los bienes terrenos al margen del Padre que ha acabado en una ruina humana. Esto es el pecado. Querer disfrutar del mundo, de lo mundano, de todos los placeres al margen de Dios. Pero luego miramos al hijo mayor, y el hijo mayor también tiene su pecado de otra manera. Es más que un hijo, es un empleado resentido. Yo he estado siempre aquí en casa contigo, he estado aquí siempre trabajando. Es decir, no ama al padre, ha sido un empleado de la casa más. Es que tú ni siquiera me has dado un ternero para matarlo y comérmelo con mis amigos. Es un empleado resentido que no valora el gozo de estar con el Padre. Está en la casa, está en la iglesia, está en las cosas de Dios, pero no disfruta de ellas, no disfruta de Dios, no disfruta de los hermanos. Y por tanto no solo está resentido con Dios, sino que está resentido con los hermanos, y así lo muestra en esa dureza que tiene con su hermano pequeño cuando éste se arrepiente y vuelve. Querría tener los bienes que Dios le da, pero a su modo, no al modo del Padre. Si querríamos vivir a nuestro modo, no al modo del Padre. Queríamos servir a Dios, pero a nuestro modo, haciendo nuestra voluntad, no la voluntad del Padre. Yo creo que aquí con facilidad nos podemos ver reflejados en muchas cosas y en muchas de nuestras quejas. Porque a veces, como Dios no hace lo que nosotros queremos y como nosotros lo queremos, pues ahí entonces viene la queja. Mirad un poco, ¿no? Si esto os puede ayudar a entender estos pecados que se nos proponen. Y luego, por otro lado, la misericordia del Padre. Cómo el Padre adecúa su bondad a cada hijo, a lo que cada hijo necesita. Al que vuelve arrepentido, pues sale a él y enseguida le cubre de cariños, de besos, le acoge y le devuelve la dignidad. Es lo que necesitaba ese hijo. También antes había necesitado irse lejos del Padre, y el Padre le deja irse y le da la herencia y le da ese tiempo y le deja volver y le acoge. Pero al hijo mayor, que actúa con esta dureza, también le trata con paciencia y sale a su encuentro. Mira, tu hermano y yo. Tiene una palabra, con esto termino, que me parece preciosa y que demuestra esta caridad del Padre. A este hijo que nosotros tendríamos a decirle, pero qué mala sangre tienes, ¿no? Pues el Padre se vuelve a él y le dice, hijito mío. Tecnón es la palabra que usa. Hijito mío. Esa expresión de cariño hacia el hijo mayor. Hijito mío, date cuenta que tu hermano estaba perdido y lo hemos encontrado. Actúa con misericordia. Aprende del Padre misericordioso. Pues que disfrutemos este Evangelio, pues que es para disfrutarle, porque así es como Dios nos trata, y que aprendamos nosotros a entrar en este estilo que Dios nos propone. Un abrazo, feliz domingo.